Buenas tardes, Monseñor. Buenas tardes a todos ustedes aquí presentes y a todos los que sintonizan el canal arquidiocesano y los diferentes medios que están colaborando en este momento de inauguración de esta experiencia de iglesia, de este ser iglesia sinodal. A partir de hoy se nos va a estar hablando mucho de sínodo y de sinodalidad. Nos va a salir hasta en la sopa, nos va a salir esto, pero esto es importante porque poco a poco vamos a ir entendiendo qué verdaderamente significa esto en la experiencia, en la práctica de la iglesia. Y si tiene dudas, pregunte, consulte, investigue, entre a la página del sínodo, para que no nos pase como le pasó a una señora que todo el día se pasó un padre explicando Puebla y Puebla y Puebla y Puebla, y en la mera tarde le dijo: padre, mire, y si esa señora Puebla es tan buena, ¿por qué no la trajo a ella? Y entonces nos puede pasar porque fui invitado a una parroquia a dar unos temas sobre la Eucaristía, porque la gente pensaba que el Santísimo era la custodia. Y en otra parroquia donde yo estuve, había una hermandad de la Inmaculada, otra del Rosario, otra de Mercedes, y pensaban que eran personas distintas, hasta que les explicamos que es la misma Virgen María, la del Evangelio. A veces estamos a esos niveles, y aunque escuchemos mucho las palabras, no significa que las hemos asimilado. Y esto de la sinodalidad nos puede pasar así. Entonces vamos a ir poco a poco conociendo acerca de este camino eclesial en el Espíritu Santo y para todos. Como ya sabemos, el Papa Francisco ha convocado a este sínodo, es el número 16. Ha habido otros, con estas dos novedades que ya nos han estado mencionando. Uno, que no tiene un tema específico como hubo otros de la familia, de la evangelización, de la catequesis, de los obispos, de la Amazonia, de los jóvenes, sino que ahora es sobre la misma sinodalidad, para que recuperemos ese espíritu de la iglesia antigua que vivía así, discutiendo, dialogando, escuchando, decidiendo juntos por dónde debe ir la iglesia. Y la otra novedad es que ya no es solo que los obispos se reúnen en Roma y aconsejan y le dicen al Papa por dónde debe ir ese tema, sino que ahora lleva esta fase diocesana que va hasta abril del otro año, en la que nos vamos a ir involucrando poco a poco. Ya hay un itinerario, sus decanos, sus párrocos, sus delegados les van a ir explicando cuál es el camino que vamos a ir y cómo nos vamos a involucrar, a participar. Y luego la fase continental, que ya será en todo el continente. Y luego sí, ya después los obispos se van a reunir en Roma, pero con todos los aportes que todos hagamos en las parroquias, en las diócesis, en los movimientos, en la piedad popular, en todo lo que sea. ¿Qué más podemos decir? El Papa ha querido imprimir un sello personal en el camino de la sinodalidad, pasando de un sínodo evento a un sínodo proceso. Y esto también creo que es muy importante, porque a veces en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, estamos muy acostumbrados a hacer eventos. Por ejemplo, dice: padre, hagamos un desayuno. Hacemos un desayuno, predicamos, cantamos, la pasamos bien, pero no hubo proceso, no hubo antes ni después. Es un evento. Y así hacemos muchos eventos, conciertos, etcétera. Pero aquí el Papa está pidiendo que hagamos un proceso, que lleve un itinerario, que lleve unas metas, unos objetivos, para poder convertir a la iglesia en una iglesia
sinodal. De verdad que vamos a tener que convertirnos mucho, porque a veces se junta el roto con el descosido. A veces está el que manda y al que le gusta ser mandado. Y padre, aquí díganos usted lo que hay que hacer, nosotros lo hacemos y todo funciona. A mí me han dicho así. Y a uno que le gusta mandar, llega cabal a mandar ahí, pero así no crecen los laicos, así no crecen las comunidades, ni los mismos párrocos crecen. Vamos a tener que convertirnos para no solo hacer eventos, hacer procesos y que nos mueva a todos a ser corresponsables, a trabajar en equipo. Por eso dice que la finalidad de este sínodo es escuchar a toda la iglesia y encontrar métodos que faciliten el llevar este concepto de sinodalidad a la práctica. Ya vieron que hasta se me traba la lengua porque sinodalidad no es tan fácil. Así como los novios que no pueden decir fidelidad cuando se están casando, así nos está pasando aquí, sinodalidad. Pero se trata de llevarlo a la práctica. Yo creo que ahí está el reto. Ya hay mucha teología, ya hay muchos documentos, van a seguir saliendo, y lo que tenemos que buscar, creo yo, son estrategias para aterrizar en nuestras comunidades, pequeñas o grandes que sean, esta teología de la sinodalidad y ponerla en práctica. Sinodalidad entonces es una palabra nueva, un neologismo se dice, que expresa la identidad de la iglesia como pueblo de Dios. Esto también tiene que ver mucho con el Concilio Vaticano II, que ha recuperado ese concepto pueblo de Dios, por lo menos en la teología, porque en la práctica a veces seguimos teniendo modelos piramidales de iglesia, pero la teología está muy bien hecha. El Concilio Vaticano II ha profundizado mucho este concepto de que todos somos pueblo de Dios, de que todos los bautizados formamos el pueblo de Dios y todos tenemos que ser corresponsables de la marcha de la iglesia. Tiene que ver entonces con la identidad de la iglesia como pueblo de Dios en camino, en peregrinación hacia el reino de Dios. Subraya la dignidad común de todos los cristianos y afirma su corresponsabilidad en la misión evangelizadora. Es decir, que tenemos que partir de que somos pueblo de Dios, todos somos bautizados y todos tenemos la misma dignidad. A veces da la impresión que los ordenados somos como unos superbautizados. Y no es así. Todos somos bautizados y tenemos la misma dignidad. Por ahí en una parroquia donde estuve pasó que el primer consejo, me pusieron unas mesonas que ponen ellos, y me pusieron mi servilleta típica, mi tacita y mi porcelana y mi panito especial, y los demás tenían café y duropor. Y yo les dije, para la próxima vez, o ponen a todos servilletillas y tacitas de porcelana y panitos especiales, o nos ponen a todos duroport. Y la próxima vez pusieron duroport. Ahora les decía, ustedes hacen que nosotros nos sintamos como en un pedestal, y lo peor de eso es que cualquier fallita después se viene abajo el que habían puesto en el pedestal. Pero dice que todos tenemos la misma dignidad. Hay unos que creen que son más iguales que otros, y eso no es cierto. Y el Papa lo dijo cuando se cumplieron los 50 años de esta nueva etapa del sínodo que inauguró el Papa Pablo VI. En 2015 el Papa decía: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra sínodo. Dos palabras griegas que hacen esa palabra: odos, camino, y sin, juntos. Hacer el camino juntos. Ahí está. Entonces podemos decir que esa es la voluntad de Dios. Dios espera, dice, de la iglesia del tercer milenio, el camino de la sinodalidad. No entrar en este camino, en cierto modo, es
ir en contra de la voluntad de Dios, de la fuerza del Espíritu que quiere llevar a la iglesia en este milenio, aquí por este camino. Es decir, que esto de caminar juntos, esto de la sinodalidad, es una parte constitutiva, es una dimensión constitutiva de toda la iglesia, es decir, forma parte de la esencialidad de la iglesia. Así como dice del Vaticano II que la misión es la identidad de la iglesia, esa misión la tenemos que hacer juntos, por eso es comunión, participación y misión. Es una dimensión constitutiva de la iglesia, entonces no designa un simple procedimiento operativo. La sinodalidad es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos, o una cuestión de simple administración interna de la iglesia. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la iglesia. Aquí ya podemos empezarnos a preguntar entonces si en nuestros movimientos, en nuestras parroquias, en nuestros decanatos, en nuestras vicarías, estamos viviendo esta forma específica de ser iglesia. A veces da la impresión que no, que cada uno va por su lado. Entonces es un estilo de vida. La sinodalidad es un estilo de vida eclesial y de acción pastoral. O sea, no es solo una cosa teórica, no es solo una cosa de eventos, sino que es espiritualidad, es estilo de vida eclesial, es forma práctica de acción pastoral. Y lo dice así el documento de la Comisión Teológica Internacional, está allí esperando que lo leamos. Ese documento es valioso, da muchos aportes. Dice que la específica forma de vivir y de obrar de la iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Muy bien. No es una moda, no es como algunos dicen que el Papa Francisco está poniendo de moda esto viene desde los padres de la iglesia, viene desde el concilio de Jerusalén, que dice Hechos 15, que se tuvieron que reunir los apóstoles con San Pablo y otros para tomar una decisión acerca de algunas cuestiones. Y al final dijeron, miren, el Espíritu Santo y nosotros decidimos esto y esto. Nosotros sabemos al revés a veces, nosotros y el Espíritu Santo decidimos, ¿verdad? Tampoco es algo improvisado en el actual pontificado, sino un proceso que genera otros tantos procesos hasta alcanzar nuestras acciones pastorales más cotidianas. Se trata de entender la sinodalidad como dimensión constitutiva de la iglesia, una propiedad, una característica de su misma naturaleza. La iglesia en sí misma es sinodal. Por lo menos debería ser en la práctica, y que dice ahí, toque hasta las acciones más cotidianas. Lo ha expresado también el Papa cuando le ha hablado a los delegados de la diócesis de Roma. Esto hace poco, en septiembre, creo que fue el 17 de septiembre. La sinodalidad, dice, no es el capítulo de un tratado de eclesiología, no es algo teórico, y menos aún una moda, un eslogan o el nuevo término a utilizar o a manipular en nuestras reuniones. No. La sinodalidad, fidelidad, ya no lo puedo pronunciar, la sinodalidad expresa la naturaleza de la iglesia, su forma, su estilo, su misión. Se trata de que nos pongamos uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo. Vamos a tener que orar también mucho, invocar mucho al Espíritu que nos ayude a entender y a poner en la práctica, en la experiencia, esto de la sinodalidad, que sea realmente una experiencia de iglesia. Por eso decía el Papa, si no está el Espíritu,
será un parlamento diocesano, pero no un sínodo. No estamos haciendo un estudio sobre esto o aquello, no. Estamos haciendo un camino de escucha mutua y de escucha del Espíritu Santo, de discusión y también de discusión con el Espíritu Santo, que es una forma de orar. Los consejos pastorales, por ejemplo, van a tener que convertirse mucho, porque a veces en algunas parroquias, en algunas filiales, el consejo es solo una comisión ejecutiva de las órdenes que el párroco da. Entonces, vamos a tener que convertirnos también en esto. Hay dos elementos que definen la sinodalidad, entre otros. El discernimiento, siempre renovado en una perspectiva misionera. No es discernir por discernir, no es sentarnos a hacer análisis por sí mismos, sino que es en perspectiva para realizar mejor la misión de la iglesia. El discernimiento, entonces, vieron que a veces queremos que nos digan esto y esto y esto, y no siempre es así. A veces hay que entrarle al discernimiento. Y segundo, la participación de todo el pueblo de Dios, siempre respetando las funciones ministeriales. Pero al final somos todo el pueblo de Dios el que tenemos que asumir este proceso y esta misión de la iglesia en comunión, haciéndonos corresponsables, aprendiendo a trabajar en equipo. Miren ustedes, cuando un equipo, por ejemplo, de algún deporte, por ejemplo, de fútbol, gana, no es mérito solo de los que hizo el gol. Y si pierde, no es culpa solo del portero, es responsabilidad de todos que trabajan juntos. Y si la parroquia se hunde, no es solo responsabilidad del párroco, es de todos. Y si sale adelante y es una gran parroquia misionera, es responsabilidad y mérito de todos. Se trata de meter el hombro entonces. De modo que se convierta realmente en su identidad y en su respiración continua y diaria. Ese es como el sentido de todo lo que a partir de ahora tenemos que hacer. Y si algún día nos dicen, miren, si hay un sínodo, le tenemos que entrar porque esto es mundial. Y por último, eso nos llevará a entrar en estas dinámicas, en estos procesos de sinodalidad. Estas dinámicas sinodales las tenemos que asumir en teoría y en práctica, en reflexión y en acción, para que podamos configurarnos cada vez más como una iglesia sinodal, para responder eficazmente a su vocación misionera. No salir como locos ahí a la misión, sino realmente en conjunto, en equipo, en comunión, en sinodalidad, en trabajo en equipo. La espiritualidad sinodal también, esa la vamos a ir asumiendo poco a poco como un estilo de vida que nos invita a escuchar con empatía, a escucharnos con empatía, a escuchar a los otros con empatía, a dialogar con libertad, a aprender con humildad, a comunicarnos sin miedo, porque el Espíritu sopla donde quiera. A veces tenemos en las parroquias un conjunto de pastorales, pero no tenemos una pastoral de conjunto, de trabajo en equipo, y no nos escuchamos. Una señora me decía hoy que en su parroquia, en la que ella pertenecía antes, ciertamente había un programa, cada uno hacía lo que podía, pero ellos tenían una actividad y al otro grupo estaba ahí sacándolos porque les tocaba a ellos. No había comunión, no había sentido de esto es nuestro, esto es de toda la parroquia, no, esto es mío. Y eso va a tener que pasar a ser nuestro, de nosotros, para que la iglesia vuelva a hacerse pueblo, se haga popular. Este nuevo
sínodo puede y debe ser, y mucho dependerá de nosotros, un acontecimiento innovador para una iglesia que se hace pueblo de Dios a fin de caminar juntos en la lucha por la justicia y la paz. Ahí está la cuestión, la misión la hacemos juntos, la lucha por la justicia, por la paz, por la transformación de las realidades temporales, también la tenemos que hacer juntos. Bueno, dejemos ahí porque también el Padre Ramiro tiene que darnos una explicación de cómo vamos a ir participando en esta fase diocesana para bajar a la realidad todo esto que estamos platicando y que vamos a seguir profundizando. En lo que prepara Padre Ramiro su intervención, le damos un fuerte aplauso al Padre Gregorio, que nos ha hecho esta introducción de manera magnífica.